Estimados todos, sean bienvenidos a nuestra red social. El video que les presentaremos a continuación ha sido grabado exclusivamente con fines académicos por estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, sede Ecuador, correspondiente a la titulación de Derecho, materia Practicum 2. El tema que analizaremos en este video es la violencia de género. Los contenidos que vamos a revisar son los conceptos de violencia de género, la lucha histórica de la violencia de género, los diferentes tipos de violencia de género y la violencia en cifras locales. Conceptos de violencia de género. Tomando en consideración que la violencia de género consiste en la principal forma de demostración de una masculinidad hegemónica directamente ligada al poder, podemos decir que la base de la violencia masculina dirigida hacia las mujeres, ancianos, niños y otros hombres se encuentra en las condiciones estructurales que producen desigualdad y asimetría en el ejercicio del poder, en las relaciones entre los géneros como en las intragénero. Cacho, en 2010, lo analiza desde los casos de abusos sexuales a mujeres explicados a través del eje de la virilidad, a partir del cual se ha enseñado que los hombres están naturalmente programados para ceder a sus impulsos sexuales. Para entender de mejor manera la ocurrencia de la violencia, Heise divide en tres instancias detalladas a continuación los elementos que componen las violencias a partir de los cuales han sido desarrollados tanto las categorías de análisis como los ejes transversales que las consolidan. El primer elemento es el sistema exógeno, el aislamiento o el estrés. La experiencia de la violencia, particularmente sexual, en el ejercicio de sus derechos y el acceso al espacio público de niñas y mujeres. Se refiere a las estructuras sociales formales e informales que influyen en el espacio de acción de una persona, delimitándolo, por ejemplo, la falta de empleo y la pobreza. El segundo elemento es el sistema micro, los conflictos internos de pareja y las dinámicas de poder alrededor del género. Entendiendo las diferencias alrededor de la exclusión con base en las categorías específicas como son el nivel educativo, el estatus económico, las condiciones migratorias, la identidad ya sea étnica, racial, de género o sexual. Este elemento se refiere al contexto inmediato en donde la violencia tiene lugar y está cercanamente relacionada a la estructura de la familia tradicional. El tercer elemento es la historia personal, la socialización violenta, la percepción de riesgo y violencia de las niñas y mujeres de las parroquias identificadas en relación con las categorías mencionadas anteriormente. Bajo este marco conceptual, para definir espacio público, entendemos que existe una dicotomía entre lo que es público y lo que es privado, no como excluyente la una de la otra, sino por el contrario, mutuamente constitutivas, es decir, es difícil trazar líneas categóricas entre uno y otro espacio, pues están cercanamente ligados y experimentados de maneras subjetivas nada uniformes. Con la información revisada, podemos definir a la violencia de género como un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, constituyendo un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca la violencia.
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico o incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Es por ello que decíamos que existe una dicotomía entre el ámbito público y privado y que esta dicotomía no separa ambos ámbitos, sino que más bien los une. Desde los inicios de la historia moderna, las mujeres y niñas han sido víctimas de una violencia social sistemática que las ha relegado a una condición de inferioridad en la sociedad y las ha arrinconado a sufrir múltiples carencias en todos los aspectos de su vida. Esta condición ha evolucionado ligada al desarrollo de los medios de producción y a la existencia de la propiedad privada, puesto que además de ser oprimida como trabajadora, la mujer es oprimida en tanto que es mujer, por sí misma, por su propia condición de género dentro de la sociedad de clases, por lo que es oprimida no solo por ser pobre y proletaria, sino por un sistema patriarcal, en donde se enfrenta a numerosos obstáculos que a los hombres no se les presenta. Esta situación particular de la mujer trabajadora, pobre, doble y triplemente oprimida, ha generado en las mujeres una aguerrida condición de lucha para enfrentar los constantes ataques de este sistema. Le ha impreso un sello distintivo a la lucha por la liberación de la humanidad de la esclavitud asalariada, porque si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Las mujeres quieren, luchan y sueñan con una vida mejor para el conjunto de la sociedad, ser activas en liberarla de la esclavitud patronal y las injusticias de la explotación de una clase por otra. Las mujeres saben que ellas ocupan un lugar en el centro de estas luchas y que sin ellas es imposible perder las cadenas. Dependiendo de la cultura y la legislación de cada país, en el mundo existen distintas maneras de ejercer violencia de género. Sin embargo, todas tienen el patrón común de que ésta sea ejercida por personas que tienen roles sociales jerárquicamente superiores. Las mujeres de clase obrera y de los sectores pobres del mundo han sido víctimas de todo tipo de represión. Se les ha violentado en todo ámbito de sus vidas, se les ha arrastrado a la miseria y perpetuado al desamparo. Se les ha tratado con pedantería y relegado a tareas menores, se les ha sobrecargado de funciones y han tenido que sostener a hijos solas en medio de la barbarie. Pero ha habido mujeres que han hecho justicia y que han escrito la historia, esta historia tan nuestra y tan silenciada. A continuación, revisaremos los tipos de violencia previstos en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, publicada en 2018. La violencia física. Se entiende como esta todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales que afecten la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que requiera para su recuperación. La violencia psicológica.
es cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta. El comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional. La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición, y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos que deriven de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar al sujeto protección de esta ley. La violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder, el embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y la utilización de imágenes de niñas y adolescentes en pornografía. La violencia económica y patrimonial es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes inmuebles o muebles, a través de la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, a través de la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, a través de la limitación o control de sus ingresos y a través de percibir un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. La violencia gineco-obstétrica
Se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres, embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, el abuso de medicalización y la no establecida en protocolos, guías o normas, las acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad a lo largo de su vida, cuando ésta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico y psicológico. Cifras de violencia de género según la OMS. Según la OMS, respecto a las diferentes formas de violencia, se estima que el 35% de mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. Estas cifras no incluyen el acoso sexual en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios demuestran que hasta el 70% de las mujeres han experimentado violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. Los hechos demuestran que las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental presentan tasas más altas de depresión y más probabilidades de tener un aborto o de contraer VIH que las mujeres que no han experimentado este tipo de violencia. Se estima que de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad, alrededor del 58%, fueron matadas por sus parejas o miembros familiares, lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Más de un tercio, es decir, 30.000 de las mujeres asesinadas en 2017, fueron muertas por su pareja actual o por su expareja. Las mujeres adultas representan casi la mitad, es decir, el 49% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas suponen cerca del 72% de esta cifra, siendo las niñas de más de 3 de cada 4 víctimas infantiles de la trata, más de 4 de cada 5 mujeres y casi 3 de cada 4 niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación y turismo sexual. Se calcula que hoy hay en el mundo 650 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de cumplir los 18 años. Si bien es cierto, durante la última década la tasa mundial de matrimonios infantiles se ha reducido, el matrimonio infantil es una gran problemática social, ya que suele dar lugar a embarazos precoces y al aislamiento social, interrumpiendo la escolarización y limitando las oportunidades de niñas, aumentando también el riesgo de sufrir violencia doméstica. Se estima que como mínimo 200 millones de mujeres y niñas entre 19 y 15 años de edad han sufrido la mutilación genital femenina en los 30 países en los que existen datos representativos sobre la prevalencia de esta práctica. Y unos 15 millones de muchachas adolescentes igual de entre 15 y 19 años de edad de todo el mundo han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas, coito u otras prácticas sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo para las adolescentes es verse obligadas a mantener relaciones sexuales por su pareja o expareja, ya sean novios, compañeros sentimentales o maridos,
Según los datos recogidos en 30 países, solamente el 1% de todas las mujeres violentadas ha buscado ayuda profesional. De acuerdo a las cifras revisadas, es importante que nosotros tomemos en consideración los conceptos, la lucha histórica de las mujeres y los tipos de violencia de las cuales las mujeres somos víctimas, con la finalidad de entender que es una realidad que, pese a que no nos guste y no queramos aceptarla, convive con nosotros cada día, y por eso es importante trabajar por cumplir los derechos sexuales, reproductivos, sociales y económicos de las mujeres. Les agradecemos por la atención prestada.